Hola muchachos, ¿cómo van? Vamos a hacer otro ejercicio del método de giro de flexión, esta vez un pórtico, como el que ven ahí. Entonces, aspectos a considerar, es un pórtico que se puede desplazar lateralmente, que tiene tendencia a desplazarse lateralmente, pues no todas sus cargas son simétricas. Tenemos una carga horizontal en ese pórtico que me va a hacer que ese pórtico se la dé horizontalmente, ¿cierto? Otra consideración, y pues tampoco hay nada que lo retenga, no hay ningún elemento estructural que vaya a retener el pórtico y que lo vaya a impedir que se la dé lateralmente. Podría ser un elemento acá saliente que se ancle a otra estructura, o podría ser unos arrastramientos concéntricos que eviten que se pandee lateralmente. Eh, entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Es probable que tengamos no solo dos incógnitas, sino tres incógnitas y necesitemos plantear una ecuación adicional. Esa ecuación adicional va a ser eh, en función de la sumatoria de fuerzas horizontales de la estructura. Hacemos simplemente una sumatoria de fuerzas horizontales y listo. Bueno, otro aspecto a tener en considerar, esto se va a pandear lateralmente, es un pórtico que tiende a desplazarse lateralmente. Y esta deflexión acá, delta lateral, va a ser igual a esta deflexión de acá, delta, que es igual. Mejor la dibujo mejor. Acá esto se va a desplazar lateralmente. Esto va a provocar una deformación delta, que va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque estamos despreciando las deformaciones axiales de esta viga, ¿cierto? Entonces, si eso es así, es lógico pensar que la deformación lateral de esta cuerda es igual a la deformación lateral de esta cuerda. Son igualitos. Bueno, tomando eso como consideraciones, eh, podemos plantear las ecuaciones, las condiciones iniciales eh, de nuestro pórtico, ¿cierto? Entonces, podemos llamar primero condiciones iniciales. Condiciones iniciales, ¿cierto? En nuestro pórtico. Entonces, vamos a tener unas condiciones iniciales como las siguientes. Recordemos que para condiciones iniciales miramos si hay momentos iguales a cero, si hay giros iguales a cero o si hay rotaciones de cuerda iguales a cero. Entonces, momentos iguales a cero, ¿hay? Sí, básicamente el momento los momentos MAB, el momento AB, también el momento DC, ambos son iguales a cero, ¿cierto? Porque los apoyos de abajo, los apoyos de acá son articulados, entonces esos apoyos no restringen el momento, son iguales a cero. ¿Algún otro momento es igual a cero? No. Otra condición, ¿algún giro es igual a cero? No. Básicamente porque acá es un apoyo articulado, entonces va a girar y esto va a girar también, este no va a girar, este también va a girar debido al ladeo que va a tener. ¿Listo? Va a girar, eso se va a deformar, digamos, como hemos hablado, así. Entonces, de todas maneras, esto va a tener algún giro. Rotaciones en la cuerda, alguna es cero. Entonces, hablamos que la rotación de cuerda AB no va a ser cero porque esto va a tener una deformación lateral. Entonces, esta deformación que se produzca acá, este delta, sobre este L que está acá, es la rotación de cuerda AB. Y eso es igual a la rotación de cuerda DC, de ambas columnas. Pero la rotación de cuerda de la viga sí va a ser igual a cero, porque aunque el pórtico se deforme, ella no se va a rotar, la cuerda no va a rotar. ¿Qué tendría que pasar para que rote? Que haya un asentamiento en alguno de los apoyos de la columna, ¿cierto? Para que esta viga no se mantenga horizontal, sino rote, y esto tenga un delta. Y ese delta dividido entre este L sería la rotación de cuerda. Pero debido a que no se asienta ni el apoyo D ni el apoyo A, esta viga permanece horizontal y
la rotación de cuerda de la viga BC del pórtico sí va a ser igual a 0. ¿Listo? Espero haberme hecho entender con eso. La rotación de cuerda de la viga BC del elemento BC también va a ser igual a 0. ¿Qué más datos tengo? Entonces la rotación de cuerda de la viga del elemento AB va a ser igual a la rotación de cuerda del elemento CD. Habíamos hablado que las columnas se van a desplazar un delta acá arriba, un delta, ese delta que se desplacen ambas columnas, dividido entre la longitud, va a ser la rotación de cuerda de una columna, ¿cierto? Esto se puede ver, la columna se puede ver como una viga inclinada. Y recordemos que la viga inclinada, ¿cómo era que era la rotación de la cuerda de la viga inclinada? Era algo así, ¿cierto? En que empezaba así y era así. Este era el delta. Bueno, si esta es una viga inclinada, pues el delta sería de esta columna sería algo así, ¿cierto? Donde esto acá es el delta. Y como este delta también es igual y la longitud de ambas columnas es la misma, pues la rotación de ambas columnas es igual, de ambos elementos estructurales. Entonces, si es igual, lo podemos llamar solo con la letra griega así. ¿Listo? Y recordemos que es igual a delta sobre L. ¿Listo? Básicamente. Es una rotación de cuerda que tiende a ser positiva. Recordemos que la rotación positiva es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esa rotación de cuerda es en este sentido. Esa es una rotación de cuerda positiva. Entonces, esa rotación va a tender a ser positiva. Las Ks recordemos que es I sobre L, K es I sobre L, la inercia de todos los elementos estructurales asumimos que es la misma, que las columnas son iguales a las vigas, la misma sección transversal y la longitud vemos que es 20 pies para la viga y 20 pies para las columnas, entonces prácticamente vamos a tener que K1 es igual a K2 es igual a K3, que es igual a K4. Si cada uno de esos K es el KB, no, son 3 K, perdón, porque son 3 elementos. K1, K2, K3, si llamamos 1 la columna AB, 2 la columna KB, entonces todo es igual, entonces a todo lo podemos llamar K, ¿cierto? Que es igual a I sobre L, que I es igual y L también es igual. Creo que con eso ya hablamos un poco de las condiciones iniciales. Podemos hablar un poco de los momentos de empotramiento, ¿cierto? Momentos de empotramiento. Momentos de empotramiento. Y bueno, eso va a ser igual a como los calculamos en las vigas y en el ejemplo del pórtico pasado. Entonces cada uno de los elementos va a tener un momento de empotramiento. Va a funcionar de la misma manera. Vamos para el elemento AB, voy a empotrar acá el apoyo A, voy a empotrar acá el apoyo B y voy a tener esto como si fuera una viga inclinada y voy a hallar ese momento de empotramiento. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hallarlos para el elemento otro color sobre el elemento AB voy a tener esta viguita, la columna, voy a dibujar la columna como si estuviera inclinada, acostada, que va a ser lo mismo, ¿cierto? Voy a tener una carga acá de 30, voy a tener acá una distancia de 10, acá otra de 10, ¿cierto? Estamos como que acostados, igual. El funcionamiento básicamente es el mismo. Entonces el momento de empotramiento FM AB va a ser igual a 30, que es la carga P,
por AB al cuadrado, que sería 10 por 10 al cuadrado, sobre la longitud al cuadrado, que es igual a 20 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a 75, ¿cierto? FMB sería 75 negativo. FM, el momento de empotramiento BA, sería igual a 75, pero positivo, ¿cierto? FMAB negativo y FMBA positivo. 75 y 75. ¿Listo? Kilolibras por pi. Tramo BC. Entonces, esto será acá abajo. El elemento BC. Bueno, en realidad ustedes ya creo que lo han hecho varias veces, entonces ya saben cómo funciona el tema. Para el elemento BC va a ser igual, el momento de empotramiento va a ser igual, es una carga distribuida, entonces el momento de empotramiento va a ser igual a menos W por L cuadrado sobre 12, ¿cierto? Y eso es igual a menos 2.4 por 20 al cuadrado sobre 12, ¿cierto? Eso es igual a menos 80. FMCB va a ser igual a 80 también. ¿Listo? Kilolibras sobre pi. Y a su vez, el elemento DC o CD no va a tener momentos de empotramiento, ¿cierto? Porque no hay ninguna carga. No hay ninguna carga acá en este elemento. Los momentos de empotramiento del elemento FM, CD y FM DC van a ser iguales a 0, ¿cierto? Esos momentos de empotramiento. Listo, entonces esto ya terminamos los momentos de empotramiento y ya podemos pasar a un tercer punto, que van a ser las ecuaciones. Entonces vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones. Si nos damos cuenta, el pórtico, para el pórtico funciona el mismo tema de las ecuaciones que se pueden aplicar cuando los tramos extremos de un elemento estructural tienen apoyo simple. La ecuación de momentos que se puede usar es la de 3EK por factor de teta menos la rotación de cuerda más el momento de empotramiento BA menos un medio del momento de empotramiento AB, ¿cierto? La ecuación que simplifica un poco la cosa. Para pórticos también la podemos usar. Entonces, si el pórtico tiene en sus tramos extremos, ¿cuáles van a ser sus tramos extremos? Van a ser este y este. El interno va a ser este. Entonces, vamos a analizar sus tramos extremos. En el tramo extremo, en el apoyo extremo, en las bases, va a tener apoyos simples o articulados. Yo puedo usar esas ecuaciones en ese tramo, las de 13K. Entonces, acá tiene un apoyo articulado y acá también. Entonces, el momento acá, ¿cuánto va a ser? 0. El momento acá, ¿cuánto va a ser? 0. El momento BA que se va a producir acá, ¿cuánto va a ser? 3K, porque puedo usar esa ecuación. Y el momento que se va a producir acá, ¿cuánto va a ser? 3K, porque puedo usar esa ecuación. ¿Listo? Espero haberme hecho entender con eso. Entonces, debido a la naturaleza de los apoyos del pórtico, puedo empezar a plantear las ecuaciones. Sabemos que el momento AB es igual a 0. El momento BA es un tramo extremo que tiene un apoyo simple, entonces puedo usar esa ecuación para pórticos también. Entonces va a ser básicamente 3EK por teta B menos
la rotación de cuerda, ¿cierto? Más 75, que sería el momento de empotramiento BA, menos un medio de menos 75, que sería el momento de empotramiento AB. ¿Listo? Eso me va a quedar algo de la siguiente manera, me va a quedar algo así como 13K teta B menos 3EK la rotación de cuerda más 112.5. ¿Listo? La primera ecuación. Otra ecuación, entonces el momento en el BC, ya como es un tramo interno, ya tengo que usar la ecuación de 12K, ¿cierto? Entonces 2EK por 2 teta B más teta C menos la rotación de cuerda del elemento que va a ser 0, entonces ese factor queda 0, más el momento de empotramiento del elemento PC, que va a ser igual a menos 80, ¿cierto? Ese va a ser igual a menos 80. Entonces va a quedar que es 4EK teta B más 2EK teta C menos 80, básicamente. ¿Listo? Bien. Ahora la del momento CB es parecida. La del momento CB, que va a ser 12K por 2 teta C más teta B menos 0, pero acá es más 80, ¿cierto? Entonces ahí sería 4EK teta C más EK teta B menos EK teta B más 80, ¿cierto? Me falta la ecuación de MCD, ¿cierto? Entonces MCD, una vez más, debido a que la columna CD es un tramo extremo, yo puedo usar una ecuación de 13K, ¿cierto? Y debido a que el apoyo de es un apoyo simple, entonces puedo usar 3EK por C menos la rotación de cuerda más el momento de empotramiento en ese tramo, que es igual a 0. Entonces esa ecuación nos va a quedar 3EK teta C menos 3EK por la rotación de cuerda. ¿Listo? Y DC es igual a 0. Bueno, listo. Si nos damos cuenta, ¿cuántas incógnitas tenemos en las ecuaciones? Tenemos una que es EK teta B, otra que es EK teta C, y otra que es EKY o EK rotación de cuerda. Tenemos tres incógnitas. En este nos salió tres incógnitas. Entonces podemos sacar un par de ecuaciones haciendo sumatoria de equilibrio de momentos en el nodo B, otra ecuación haciendo equilibrio de nodos en el nodo C, pero nos falta una. Tenemos dos ecuaciones y nos falta una ecuación. Entonces yo les decía que para este tipo de problemas, bueno, un apunte, recuerden que esto no es obligatorio que acá usen las ecuaciones de 13K, ¿no? También podrían usar las de 12K, pero ahí se alarga el problema uno o dos pasos, entonces es mejor que usemos las de 13K para los problemas articulados. Les decía que para este tipo de problemas, sobre todo con marcos con desplazamiento lateral, íbamos a necesitar de la ayuda de una tercera ecuación. Entonces vamos a aplicar un paso acá que va a ser 4
ecuación adicional. ¿Y cuál va a ser la ecuación adicional? Para el caso que la sumatoria de fuerzas en X en la estructura es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en la estructura es igual a 0. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo esta estructura. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X en toda esa estructura tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo es eso? Entonces, básicamente, ¿cuál va a ser las fuerzas que involucran en X a la estructura? Los 30, ¿cierto? Los 30 que van a ser positivos, los 30 menos la reacción AX menos la reacción de X. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando, haciendo una sumatoria de fuerzas acá, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, esos 30 que están acá, estos 30, y si considero que esta reacción tiene que responder ante esa carga hacia la derecha, en este sentido, esto va a ser AX y esto va a ser DX. Yo voy a decir que 30 menos AX menos DX tiene que ser igual a 0. Si considero que esto es AX y esto es DX. ¿Listo? Tiene que ser igual a 0. Entonces esa va a ser la ecuación que me va a servir para resolver el pórtico. ¿Listo? Listo. Una vez hecho o sacado esa ecuación, ¿qué hago? Simplemente me ayudo de las ecuaciones de momento de las columnas, las ecuaciones internas de momento de cada una de las columnas. Entonces, básicamente, voy a ayudarme sacando ecuaciones de cada una de las columnas del pórtico. ¿Cómo así? Entonces, bueno, por ejemplo, voy a dibujar la columna. Voy a dibujar la columna, ¿cierto? Y voy a dibujar sus fuerzas que están actuando sobre esa columna. Entonces, ¿qué está actuando sobre esa columna? Está actuando la reacción acá que habíamos dicho que era AX, ¿cierto? La fuerza X está actuando esta fuerza que ¿cuánto es? Que es de 30 kilolibras. Y acá arriba está actuando un cortante. Acá arriba está actuando un cortante que, no sé, que digamos que podría ser que va hacia allá también. Podría ser, no sé, un cortante, pero ese cortante, si hago momentos, cortante BA, pero voy a hacer momentos respecto a B, ¿cierto? Entonces, hago sumatoria de momentos respecto a B. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer una ecuación de sumatoria de momentos respecto a B. ¿Para qué? Para yo poder hallar estas expresiones de AX y de X. O sea, ¿qué estoy haciendo? En simplicidad, ¿qué estoy haciendo? Para ayudarme a las ecuaciones de momento, estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en X en toda la estructura que es 30 menos AX menos DX. ¿Listo? Ahora voy a encontrar AX y voy a encontrar DX. Para encontrar AX y para encontrar DX, voy a hacer sumatoria de momentos en cada una de las columnas que involucran a AX y DX. Voy a hacer como un equilibrio de la columna, de las fuerzas internas, de las fuerzas que actúan sobre la columna, para poder encontrar a X y DX. Entonces voy a coger la columna AB, en este caso, la columna AB, voy a hacer sumatoria de momentos en B. ¿Por qué voy a hacer sumatoria de momentos en B? Para poder obtener este valor de AX. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy ayudándome, encontrando las expresiones para AX y para DX para poder resolver esa ecuación adicional que necesito. ¿Listo? Para resolver mi problema. Entonces recordemos que en la presentación habíamos hablado de, en el capítulo de pórticos con ladero posibilidades realmente, habíamos hablado de que necesitamos ayudarnos de una ecuación adicional y para ayudarnos con esa ecuación adicional debíamos
plantear ecuaciones de sumatoria de momentos en las columnas y sumatoria de fuerzas en la estructura en general. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, no es más, ¿listo? Entonces, vamos a hallar sumatoria de momentos, podemos tomar el momento como queramos. Este momento lo vamos a tomar positivo, este momento positivo, vamos a considerar que este momento es positivo. Esto es importante, considerar este momento positivo, esa es casi la clave de todo. Entonces, momento BA va a ser positivo. Sabemos que el momento en AB es igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a considerar el momento BA positivo. ¿Por qué estamos considerando el momento BA positivo? Porque en estas ecuaciones este momento que está acá escrito es positivo, ¿cierto? El momento BA que está acá es positivo, así como está escrito. Entonces acá también vamos a ponerlo positivo, ¿listo? En este sentido, sabemos que positivo es en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces, momentos ahí, vamos a sacar momentos BA, ¿cierto? Más AX por la longitud de la columna. La longitud de la columna va a ser todo esto, ¿cierto? Entonces, más la longitud de la columna, que la longitud de la columna, ¿cuánto era? 20, más AX por 20, menos 30 por 10, ¿cierto? Menos 30 por 10. Eso es igual a 0. Entonces, básicamente, si de ahí despejamos a X, ¿qué nos va a dar? Si de ahí despejamos a X, ¿qué nos va a dar? De ahí despejamos a X, va a ser igual a menos MBA, ¿cierto? Ya sabemos que el momento AB es igual a 0, por eso fue que no lo incluimos. Momento AB es igual a 0, no lo incluimos. Es un apoyo articulado, menos MBA. Más 30 por 10, 300, sobre 20, ¿cierto? Sobre 20. ¿Y eso qué va a ser igual? A X entonces va a ser igual a menos MBA. ¿Qué va a ser menos MBA? Menos, y la expresión de MBA que nos había dado, menos 3 EK por teta B, menos 3 EK por la rotación de cuerda, más 112.5, ¿cierto? Más 300, y todo eso sobre 20, ¿cierto? Entonces, si hago esa operación, básicamente voy a obtener una expresión más o menos similar a la siguiente. X es igual a menos 3 sobre 20 EK teta B, ¿cierto? Menos 3 EK teta B sobre 20 más 3 EK por la rotación de cuerda sobre 20 también. Y también más lo que sería 300 menos 112, ¿cierto? 300 menos 112.5 sobre 20. 9.375, no, 9.375. ¿Listo? Esa es la expresión para la reacción en X, a X. ¿De dónde la saqué? De sacando momentos en las columnas. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cómo voy a sacar la reacción de X? Pues bien, sacando momentos, como ustedes ya lo intuyen, dibujando acá la columna, pero esta vez va a ser la columna CD. CD va a tener la reacción acá que va a ser de X, ¿cierto? Esta va a ser la longitud de la columna. Acá va a tener un momento que también vamos a considerar el momento CD.
positivo y listo, ¿cierto? Y listo. Sabemos que el momento acá abajo es 0 también, el momento de ese es 0. Entonces seguimos la misma lógica. Sumatoria de momentos en C, ahora sacamos acá en C, igual a 0 para poder obtener la reacción de X. Bueno, entonces, ¿qué sería? Bueno, si tomamos así los momentos positivos, vamos a tomar que el momento CD, ¿verdad? Más de X, ¿por cuánto? Por la longitud de la columna. Bueno, esto es una L. No vayamos a confundir que esto es una L. Esto es 20 pies. Entonces, por 20 igual a 0, ¿cierto? Entonces, vamos a despejar de acá la reacción. Entonces, dx es igual a menos mcd sobre 20, ¿cierto? Menos mcd sobre 20. ¿Y eso qué va a ser igual? A 3ek teta c. Entonces, a menos 3ek teta c, ¿cierto? Menos 3ek teta c menos 3eky. Rotación de cuerda, quedó ahí. ¿Listo? Y todo eso sobre 20. Y listo, entonces mi reacción en X, ¿cómo me quedaría? Dx va a ser igual a menos 3 veinteavos de k teta c más 3 veinteavos de ky más 3 veinteavos de ky. Y listo. Esas serían, ya encontramos la reacción en X y la reacción a X y la reacción de X. Entonces, en resumen, ¿qué hicimos? Sumatoria de fuerza sobre toda la estructura. Ahora necesito hallar a X y de X. ¿Y cómo hallo a X y de X? Me ayudo de las ecuaciones de las columnas, del equilibrio de columnas. Me voy a la columna AB, saco sumatoria de momentos en B y hallo a X. Y me voy a la columna CD, hago sumatoria de momentos en C y hallo de X. ¿Qué es importante acá? Asumir que este momento es positivo. Eso es lo importante acá. Asumir que este momento es positivo y listo. Y obtengo estas expresiones para AX y para DX. ¿Listo? Y ya, y igualo la tercera. ¿Cuál va a ser entonces la tercera ecuación? Entonces, la ecuación adicional va a ser esta que está acá, pero ya con los términos reemplazados uno en el otro. Entonces 30. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación adicional? 30 menos AX menos DX igual a 0. O sea, 30 menos, ¿y cuánto es AX? Menos 3 veinteavos de EK teta B. 3 veinteavos de EK teta B. Más 3 veinteavos de EKY. Al 9.75. ¿Cierto? Termino AX menos BX, que sería igual a menos 3 veinteavos de K teta C más 3 veinteavos de K, ¿cierto? Y listo, si hacemos esa operación, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 3 veinteavos, si resolvemos eso, nos va a dar 3 veinteavos de K teta B más 3 veinteavos de K teta C, ¿cierto?
Eh, acá ya estamos cancelando. Vamos a empezar a cancelar teta B, teta C. Menos 3 veinteavos de EKY. Menos 3 veinteavos de EKY. Menos 3 veinteavos de menos 3 veinteavos nos daría menos 6 veinteavos, o sea, menos 3 décimos, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces sería menos 3 décimos de K por la rotación de cuerda, ¿cierto? Eh, más lo que sería 30 menos 9.375, que sería 20.625, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Entonces, esto y esto, ya todos los términos ahí. Y esa va a ser mi tercera o primera ecuación. Entonces vamos a llamarla tercera. Esa va a ser mi tercera ecuación, aunque no tenemos todavía las dos primeras. ¿Listo? ¿Por qué no la llamo la primera ecuación? Porque ya estamos acostumbrados a que las ecuaciones de los nodos van a ser la 1 y la 2. ¿Listo? Entonces esa va a ser mi tercera ecuación. Entonces ahora sí hago ecuaciones en los nodos. Entonces no sé en qué literal voy. En el 5. Entonces 5. Ahí ya es como conocemos los otros. Ya es como conocemos esto, nuestras operaciones. Entonces, básicamente, como hemos hecho en todos los ejemplos de este método, eh, hacemos sumatoria de momentos en el nodo B, ¿cierto? Entonces, bueno, no, esto no tiene sí. Sumatoria de momentos en el nodo B. Entonces, para eso, eh, momentos, el momento BA más el momento BC debería ser igual a 0. Entonces, si sumo esas ecuaciones, nos debería dar algo del orden de, por ejemplo, 3 EK teta B menos 3 EK por la rotación de cuerda más 112.5, ¿cierto? Más 4 EK teta B más 2 EK teta C menos 80 igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Igual a 0. Y si resuelvo ahí términos semejantes, me va a dar 7 EK teta B, ¿cierto? Más 2 EK teta C menos 3 EK por rotación de cuerda más 32.5, ¿cierto? Más 32.5, que es 112.5 menos 80. Y eso va a ser igual a 0. Y esa puede llamarlo ecuación número 1, ¿cierto? Ecuación número 1. Y mi ecuación número 2 va a ir en la sumatoria de momentos, en el nodo C, que va a ser igual al momento CB más el momento CD, ¿cierto? Y eso tendrá que ser igual a 0. Entonces ahí sería 4 EK teta C más 2 EK teta B más 80 más 13K teta C menos
3 EK por la rotación de cuerda, eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Listo, entonces si resolvemos ahí términos semejantes, serían 7K teta C más 2K teta B menos 3EKY, ¿cierto? Más 80. Y eso es igual a 0. Y esa es nuestra ecuación número 2, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y ya con eso ustedes ya saben, en sus calculadoras resuelven un sistema de ecuaciones, en este caso sería 3×3, donde las incógnitas son EK teta B, EK teta C y EKY. Esas son las tres incógnitas, ¿cierto? De su sistema de ecuaciones 3×3. Bueno, entonces resolviendo el sistema de ecuaciones 3×3, nos van a dar las siguientes respuestas. EKY, EK teta B y EK teta C, ¿cierto? Eso nos debería dar como 93.75. Este nos debería dar 29.75. Y este nos debería dar algo así como 20.25. ¿Listo? Me cuentan si les da eso. Lo tenemos bien o no. 20.25. Bueno. Y con esos valores nos vamos a... Sí, creo que está bien. Dudo un poco sobre que si este es negativo. Creo que no, creo que ahí está bien. Me cuentan después, me cuentan si no les da así, pero creo que así está bien. Y con eso reemplazamos en las ecuaciones originales de momento, ¿cierto? En las ecuaciones originales de momento, en estas de acá, reemplazamos en estos valores en estas de acá. Y lo que sí nos tiene que dar bien entonces es esto. Entonces el momento AB, momento BA, momento BC, momento CB, momento CD, momento DC, ¿cierto? El momento AB y momento DC van a ser igual a 0 por el tipo de apoyo. El momento BA va a ser igual a menos 79.5, ¿cierto? Kips por pies, que son las unidades. El momento BC va a ser igual a 79.5 kips por feet, ¿cierto? El momento CB va a ser igual a 220.5 kips por feet. Y el momento CD va a ser igual a menos 220.5 kips por feet, ¿cierto? Momento CD y el momento DC es igual a 0. Ya con eso pueden hacer las demás reacciones, los diagramas de corte, momento. Y listo, muchachos. Ese era el siguiente ejemplo que les tenía para hoy. Espero lo hayan entendido. Fue algo rápido porque ya hemos hecho algunos ejemplos, cerca de 5 ejemplos de este tema. Este es el último. Ya con esto espero que puedan hacer la tarea bien, ya entiendan bien el método. Este método generalmente les gusta porque es sencillo y no es tan demorado. Entonces, espero me hayan entendido esto de la sumatoria de fuerzas en X. Es una ecuación adicional que hay que hacer porque en estos pórticos con la DO lateral sale otra incógnita que sería la rotación de cuerda. Entonces, pues hay que plantear otra ecuación y cuando hay que plantear otra ecuación, hacemos sumatoria de fuerzas en X y lo resolvemos así como lo resolvemos acá. ¿Listo? Listo, muchachos. Cualquier cosa me preguntan, me escriben. Nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase. Bueno, saludos. Chao.